Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio, porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar. Bueno, el agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo 1/6 de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V, que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo, lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador.
Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo. Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa. El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam. Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora, pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas: una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es una quinta parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa.
Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió 2 pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares. Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El orbitador de reconocimiento lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro. Pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares.
Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco. Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la cuenca Polo Sur-Aitken. Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur. Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar,
principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa. Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente, usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. Y quién sabe, quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio, o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar. Los destellos súper cortos, de menos de un minuto,
probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales. Aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna, eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radioactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos, haciendo parecer que la Luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. La Luna podría estar ocultando billones de dólares en materiales bajo esa polvorienta superficie, y la NASA está a punto de obtener una parte de ello pronto. Su nueva tecnología de perforación lunar acaba de superar su primera gran prueba y podría abrir una frontera completamente nueva: la minería espacial. Esto no es solo un hito científico, sino que podría cambiar la economía de los Estados Unidos para siempre, y tal vez incluso transformar la vida en la Tierra. Eso se debe a que encontraron algo raro en el suelo lunar, algo que podría volverse esencial para nosotros en el futuro: el helio 3. Muy bien, entonces conoces el helio, ¿verdad? Es el gas que hace que los globos de cumpleaños floten. Pero el helio 3 no es eso, es un isótopo especial del helio, lo que básicamente significa que tiene el mismo número de protones, 2 por cierto, pero un número diferente de neutrones. En términos químicos es raro, como súper raro. Aquí llega la parte triste. La Tierra tuvo helio 3 en su momento, de hecho, una gran cantidad, pero durante la formación de nuestro planeta mucho se escapó al espacio. Resulta que es súper ligero, así que no se quedó. Pero aún no podemos encontrarlo aquí y allá, principalmente dentro de nuestro planeta. Me refiero a que hay algo de él literalmente atrapado bajo tierra, o incluso mucho, como podrían sugerir algunos estudios recientes. Sin embargo, el problema de extraer helio 3 es caro, limitado y sumamente difícil. Tan difícil, de hecho, que obtenerlo de la Luna de repente suena como un paseo. Para comprender por qué extraer helio 3 en el espacio podría ser más fácil, debemos comparar rápidamente la Tierra y la Luna. Entonces, aquí está el Sol, ¿verdad? Esta enorme bola de fuego en el cielo constantemente lanza toneladas de helio 3. Cuando esta llega a la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo gigante invisible. Básicamente le dice no, aquí no, y desvía la mayoría de este material. Pero la Luna no tiene un campo magnético amigable y protector como el de la Tierra, así que cuando el helio 3 llega a la Luna, impacta directamente en la superficie y queda atrapado en el regolito lunar. Me refiero a esa capa suelta de polvo, suelo y escombros rocosos que cubre la Luna.
Y podría haber toneladas de ello, literalmente. Algunas estimaciones lo sitúan entre 1 y 3 millones de toneladas de helio 3. La mejor parte es que probablemente casi todo está justo en la capa superior del suelo lunar. Así que en lugar de perforaciones intensas, podría ser tan fácil como simplemente recoger un poco de polvo lunar. Es por eso por lo que muchas personas piensan que obtener helio 3 de nuestro satélite natural podría ser mucho más fácil e incluso más barato que excavar profundamente bajo tierra aquí en nuestro planeta. Ahora probablemente estés pensando, ¿por qué pasar por todo ese lío? Es decir, si no funciona para los globos de cumpleaños, ¿cuál es la importancia del helio 3? Bueno, para empezar, ya se está utilizando en tecnología médica avanzada como en resonancias magnéticas y rayos X, pero aquí está el verdadero cambio de juego. El helio 3 podría realmente acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles definitivamente. Este raro isótopo podría usarse en reactores de fusión nuclear avanzada aquí en la Tierra. En otras palabras, podría proporcionarnos energía nuclear, la cual no solo es súper eficiente, sino también mucho más segura. Verás, la mayoría de las plantas de energía nuclear actuales funcionan mediante un proceso llamado fisión. Utilizan uranio 235 y cuando esos átomos se dividen obtienes una gran cantidad de energía, pero también obtienes otra cosa, residuos radioactivos, y sí, son tan peligrosos como suenan. Pero el helio 3 es diferente. Podría alimentar los reactores del futuro mediante un proceso llamado fusión. Si mezclas helio 3 con un tipo de hidrógeno llamado deuterio, aún obtienes mucha energía, pero sin el residuo peligroso. También podría ser rentable. Digamos que la bodega de carga de un transportador espacial podría llevar unas 25 toneladas de helio 3. Eso sería suficiente para abastecer de energía a todo Estados Unidos durante un año. Además, los científicos creen que hay suficiente de este elemento en la Luna para abastecer a todo el mundo por 10.000 años. Estas son solo estimaciones por ahora, pero el potencial futuro es tan emocionante que la demanda del helio 3 ya está disparándose, y lo mismo ocurre con su valor. En 2024, algunos expertos dijeron que el mercado de helio 3 valía alrededor de 670 millones de dólares. Este año se espera que alcance aproximadamente 730 millones, y dentro de 10 años, los expertos creen que podría llegar a casi 1,6 mil millones de dólares. Perdón por todos los números, solo quería mostrarte por qué es importante la minería en la Luna. En realidad, podría salvarnos de una futura crisis energética al proporcionarnos energía nuclear limpia casi infinita. Todo suena genial hasta ahora, pero hay un gran desafío. Extraer helio 3 en la Luna es una cosa, pero traerlo de vuelta a la Tierra es una historia completamente diferente. Así que veamos una posible solución. Primero, robots o máquinas especializadas perforarían el suelo lunar o simplemente recogerían polvo lunar para recolectar el helio 3. Luego se empaquetaría en contenedores y se lanzaría desde la Luna rumbo a la Tierra. Cuando los contenedores se acercaran a la Tierra, una nave llamada Transportador Espacial Rápido los recogería en órbita. Piensa en ella como un camión espacial reutilizable, con motores que incluso pueden usar aire para propulsarse. Finalmente, la nave aterrizaría en un aeropuerto aquí en la Tierra. Desde allí, el helio 3 se dirigiría directamente a las plantas de energía, proporcionándonos energía limpia, segura y casi ilimitada. ¿Ves lo desafiante que suena, verdad? Por supuesto, los especialistas aún están determinando las mejores formas de transportarlo. Pero una cosa es cierta, estamos cada vez más cerca de construir una base minera completa en la Luna. La NASA probó recientemente una nueva tecnología de perforación llamada Trident, y tan pronto como tocó la superficie lunar, comenzó a trabajar de inmediato y funcionó de manera perfecta. Por ahora, su principal propósito es llevar el suelo a la superficie para que los científicos puedan estudiarlo. Quieren aprender más sobre la resistencia del regolito lunar y cómo reacciona al momento de ser perforado. Definitivamente es un emocionante avance hacia la minería extraterrestre. Pero no es solo helio 3, ¿sabes? Hay muchas otras cosas valiosas que se pueden extraer de la Luna. Por ejemplo, hay hielo de agua en la superficie y de eso podríamos extraer oxígeno e hidrógeno. Luego podrían encontrarse metales raros y costosos como el platino, el rodio o el iridio. Incluso podríamos extraer hierro, silicio y aluminio.
lo cual sería perfecto para construir cosas directamente en órbita, como futuras estaciones espaciales u otras infraestructuras. Ahora que sabemos lo importante que podría ser la minería en la Luna, probablemente te estarás preguntando, ¿está permitido todo esto? Quiero decir, ¿quién posee realmente la Luna? La respuesta corta, nadie. Aunque la NASA está allá arriba haciendo investigaciones, eso no significa que los Estados Unidos sean dueños de la Luna. En 1967, algunas naciones firmaron el Tratado sobre el Espacio Exterior. Básicamente establece que nadie puede reclamar la propiedad sobre nuestro satélite natural, ni sobre ningún otro cuerpo celeste, ni un asteroide, ni un planeta, ni siquiera una roca aleatoria flotando por allí. Entonces, si un país quiere explorar la Luna, claro, puede hacerlo, pero no pueden plantar una bandera y decir, esto es nuestro ahora. Aquí es donde se complica. Las empresas. No hay mucho acuerdo sobre lo que las empresas privadas pueden y no pueden hacer allá afuera. Por ejemplo, una empresa privada establece una base en la Luna, aterriza en una nave espacial, construyen una pequeña estación e incluso inician excavaciones. La base en sí misma les pertenece, claro, pero el terreno en el que están, no. Hasta ese punto. Bajo tus pies, la Luna está palpitando. Sientes peligro en cada poro de tu cuerpo. El satélite sin vida, o eso creías, permanece quieto por un segundo antes de derribarte al suelo con un poderoso temblor. ¿Es un lunamoto? Durante años, los científicos creyeron que la Luna estaba completamente inactiva. Pero la evidencia más reciente sugiere que esta idea es incorrecta. Investigadores de la Universidad de Maryland han descubierto recientemente 266 crestas misteriosas en el lado oculto de la Luna, y estas crestas probablemente indican actividad geológica reciente. Entonces, ¿estamos realmente hablando de sismos lunares? Bueno, algo así. Las crestas están situadas en regiones volcánicas que se formaron entre 3.200 y 3.600 millones de años atrás, pero parecen mucho más jóvenes de lo esperado. Generalmente se encuentran en grupos de 10 a 40 y, a menudo, están ubicadas en áreas donde la superficie de la Luna es estructuralmente más débil. Cuando los astrónomos hablan de reciente, no tomes sus palabras de manera literal. No se refieren al año pasado, ni siquiera a la última década. La mayoría de los modelos creados por los científicos sugerían que la actividad geológica de la Luna terminó entre 2.500 y 3.000 millones de años atrás. Pero la nueva información indica la posibilidad de que estas formaciones hayan estado activas en los últimos 1.000 millones de años. Algunas de las crestas más pequeñas parecen haberse formado solo hace 200 millones de años. Y eso es ayer en la escala de tiempo de la Luna. Esto significa que la Luna podría seguir teniendo cambios geológicos hoy en día. Estos descubrimientos desafían, de alguna manera, nuestra comprensión de la historia y evolución de la Luna. Pero, ¿cómo llegaron los científicos a estas conclusiones? Investigadores de la Universidad de Maryland y del Instituto Smithsoniano utilizaron el conteo de cráteres para estimar la edad de las crestas lunares. Funciona así. Las superficies con menos cráteres son más jóvenes. Y cuanto más cráteres tiene una región, más antigua es. Además, el análisis mostró que algunas crestas atraviesan cráteres ya existentes, lo que significa que probablemente se formaron hace unos 160 millones de años. En términos geológicos, esto es muy reciente, lo que sugiere que estos procesos de formación de crestas todavía pueden estar ocurriendo. Otra cosa interesante es que las cordilleras, tanto en el lado cercano como en el lado de la Luna, son similares, lo que significa que podrían haberse formado a través de los mismos procesos geológicos, moldeadas por las mismas fuerzas. Estas fuerzas tal vez incluyan el gradual encogimiento de la Luna, la contracción térmica y los cambios en su órbita. Hablaremos de esto un poco más adelante. Otro argumento que apoya la idea de que la Luna sigue activa son los datos de las misiones Apolo de hace décadas. Ya habían detectado sismos lunares superficiales, y el experimento sísmico lunar del Apolo registró 28 sismos que oscilaron entre magnitudes de 1,5 a 5. Los investigadores creen que estas crestas podrían estar vinculadas a una actividad sísmica similar. Bien, veamos ese extraño encogimiento de nuestro satélite natural.
Los científicos creen que la Luna se formó hace unos 4.500 millones de años cuando un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva. Es probable que este impacto catastrófico haya enviado cantidades de material sobrecalentado al espacio. Con el tiempo, se unieron y formaron la Luna. En sus primeros años, la Luna era solo un mundo fundido sacudido por una intensa actividad volcánica y sísmica. La Luna era un caos de materia fundida flotando por el espacio. Pero, ¿cuándo se solidificó? Los científicos lo han descubierto. Hace 4.430 millones de años. Este fue un punto de inflexión enorme, no solo para la Luna, sino también para la Tierra. Después de todo, el impacto gigante que formó la Luna podría haber sido también el golpe final que hizo a la Tierra lo suficientemente estable para sustentar la vida. En cualquier caso, pasaron miles de millones de años. La Luna se enfrió y se contrajo, y ahora mira esta moderna esfera rocosa que ilumina nuestras noches. Pero la Luna aún no es completamente rígida, todavía sigue enfriándose. Y este lento enfriamiento de su núcleo podría ser una razón de la continua actividad de la Luna. Al enfriarse, el interior se contrae, lo que lleva a la aparición de grietas y desplazamientos en la corteza. Uno de los signos más claros de esta contracción se encuentra en los mares lunares. ¿Ves esas grandes manchas oscuras? Esos son los mares, áreas formadas cuando la lava llenó los cráteres de impacto de asteroides antiguos y luego se solidificó. Con el tiempo, el enfriamiento y la contracción de la corteza formaron estas crestas arrugadas. Otro factor de la actividad geológica continua podrían ser las interacciones gravitacionales de la Luna con la Tierra. Es probable que estas interacciones poderosas y constantes generen estrés en la superficie y desencadenen movimientos tectónicos. Esto es emocionante, pero ¿puede esta actividad en la Luna afectar a los humanos? En cierto sentido, sí. Durante mucho tiempo, la Luna ha sido vista como un lugar estable para futuras bases y para la extracción de recursos. Pero el descubrimiento de esta actividad geológica en curso es bastante preocupante. Si la superficie sigue desplazándose, los futuros asentamientos, infraestructuras y operaciones mineras podrían enfrentar grandes riesgos. Por eso, en este momento, necesitamos sismómetros y radares de penetración terrestre para comprender mejor estos movimientos. Esto nos permitirá evaluar los peligros potenciales antes de que comiencen las misiones a largo plazo. Por cierto, hay otro problema al que las futuras misiones lunares podrían tener que enfrentarse, y es el polvo lunar, también conocido como regolito. Los astronautas del Apolo aprendieron rápidamente que este polvo dentado y pegajoso se mete por todas partes y puede dañar trajes, equipos e incluso la salud. Un nuevo estudio de ingenieros de Texas A&M encontró otro problema. Cuando los cohetes aterrizan o despegan, levantan regolito, que puede convertirse en un peligro de colisión, en especial si hay muchas naves espaciales con tripulaciones y carga. El regolito lunar viene en todos los tamaños, desde pequeñas partículas de polvo hasta grandes rocas. El ingrediente principal del polvo lunar son los minerales de silicato finos, de aproximadamente 70 micrones de tamaño, similar a un cabello humano. Se formaron durante miles de millones de años cuando meteoros y asteroides chocaron contra la superficie de la Luna y generaron así gran parte del polvo. A diferencia de la Tierra, la Luna casi no tiene atmósfera. Es increíblemente delgada, por lo que no hay viento ni agua que se lleven el polvo. Además de eso, la exposición constante al viento solar le ha dado al regolito una carga electrostática, lo que hace que se adhiera a todo lo que toca. Los astronautas del Apolo lo descubrieron enseguida. El polvo lunar se pegaba a sus trajes, se arrastraba hacia el interior de sus módulos de aterrizaje y se adhería a todo. Peor aún, se convirtió en un riesgo para la salud, porque causaba irritación ocular y problemas respiratorios dentro de su nave espacial. Por el momento, parece ser un problema para el futuro. Un tema mucho más importante es encontrar agua para apoyar las futuras misiones, y China está dispuesta a solucionar este problema. Se está preparando para una gran misión que buscará hielo oculto. Como parte de la misión Chang'e 7 en 2026, un robot volador explorará cráteres profundos en el polo sur de la Luna, donde el hielo podría estar atrapado. Si logran confirmarlo, podría ser un cambio radical para las futuras misiones lunares.
los astronautas tendrán una fuente de agua e incluso combustible para los viajes espaciales. Esta misión es un paso crucial en el plan de China para hacer aterrizar astronautas en la Luna en un plazo de 5 años. Aunque ya se han encontrado señales de agua antes, como en las muestras de suelo de la sonda Chang'e 5 y observaciones de naves espaciales de la NASA y la India, los científicos creen que los depósitos de hielo profundo son la verdadera clave para apoyar las misiones futuras. El polo sur de la Luna tiene algunos cráteres increíblemente profundos, y los expertos creen que podría haber hielo escondido en su interior. El robot volador intentará explorar uno o más de estos cráteres después de aterrizar. Si encuentra el hielo, podría hacer que las misiones lunares a largo... Los volcanes de la Luna no están inactivos y pueden hacer erupción en cualquier momento. Durante años, vivimos sin saber nada al respecto, pero ahora esto ha sido demostrado de forma oficial gracias al sorprendente descubrimiento de la misión Chang'e 5 de China. Las muestras de suelo lunar que trajo de regreso a la Tierra contenían algo absolutamente inesperado, lo que sugería que podrían haber ocurrido erupciones volcánicas en la Luna tan recientemente como hace 123 millones de años. Geológicamente, eso es casi ayer. Pero la gran pregunta es, ¿estamos seguros aquí en la Tierra? Hace mucho tiempo que sabemos que la Luna fue una vez volcánicamente activa debido a las regiones oscuras, también conocidas como mares lunares, en su superficie. Estos, las llanuras oscuras que le dan a la Luna sus características marcas, son antiguas corrientes de lava que datan de hace unos 3 a 3,8 mil millones de años. Hasta hace poco, los científicos pensaban que esas antiguas corrientes marcaban el final de la actividad volcánica de la Luna. Pero la misión Chang'e 5 trajo de regreso suelo lunar que incluía varias cuentas de vidrio microscópicas, y 3 de ellas en particular revelaron una historia extraordinaria. Se formaron hace alrededor de 123 millones de años a partir de erupciones volcánicas. Un rango de incertidumbre es de solo 15 millones de años. El hallazgo de estas diminutas cuentas es sumamente importante debido a su composición y rareza. Miden entre 20 y 400 micras, más pequeñas que un grano de arena, y son de origen volcánico. Este dato las distingue de la mayoría de las demás cuentas de vidrio lunar, que generalmente se forman por impactos de meteoritos. Los eventos de impacto en la Luna crean vidrio al fundir la roca superficial con un calor y presión increíbles. El resultado son diminutas esferas vidriosas esparcidas por todo el paisaje. Sin embargo, las esferas volcánicas identificadas en la muestra de Chang'e 5 se formaron por magma que erupcionó desde debajo de la corteza de la Luna y se enfrió convirtiéndose en vidrio al llegar a la superficie. Al emplear la datación por uranio-plomo, que mide la descomposición del uranio en plomo dentro de las cuentas, los científicos lograron determinar su edad con una precisión asombrosa. Los resultados sugieren que la última actividad volcánica conocida en la Luna ocurrió en los últimos 200 millones de años, lo que la convierte en un acontecimiento reciente en la larga historia de la Luna. Este descubrimiento también coincide con observaciones previas de características superficiales inusuales conocidas como parches irregulares de mares. Son montículos suaves rodeados de terreno rocoso. Fueron avistados por primera vez por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA en 2014. Estos parecen mucho más jóvenes que otras características lunares, potencialmente formados por erupciones volcánicas hace menos de 100 millones de años. Antes de las esferas de vidrio de Chang'e 5, estos parches irregulares de mares eran de las mejores evidencias de la reciente actividad volcánica en la Luna. Sin embargo, sin confirmación, sus orígenes seguían siendo inciertos. Y ahora, las esferas han confirmado la acción volcánica. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de la Luna. En particular, ¿cómo pudo retener suficiente calor para mantener erupciones volcánicas? Pensábamos que la Luna se había enfriado significativamente después de su formación hace 4.000 millones de años y medio, lo que la había vuelto volcánicamente inactiva. Y sin actividad tectónica ni atmósfera, la Luna debería haber perdido su calor interno hace mucho tiempo. Sin embargo, las esferas sugieren la posibilidad de algunas fuentes de calor localizadas dentro del manto lunar.
Los científicos piensan que elementos productores de calor, como el potasio y el torio, podrían estar creando pequeños bolsillos cálidos que generan suficiente calor para derretir roca y provocar erupciones volcánicas aisladas. Pero espera, más allá de reescribir la historia de la Luna, este descubrimiento añade un giro interesante a los estudios en curso sobre los fenómenos lunares transitorios. Estas observaciones, a menudo reportadas como destellos o neblinas misteriosas por astrónomos aficionados, siguen sin ser confirmadas por sondas científicas. Algunos expertos simplemente los descartan como ilusiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Pero si la Luna tiene pequeños focos de actividad volcánica o de emanación de gases, los fenómenos lunares transitorios podrían tener una base real. Los gases emitidos desde debajo de la superficie podrían explicar esos misteriosos resplandores y posiblemente ser un indicio de acción volcánica residual en la Luna. Ahora bien, si la actividad volcánica aún persiste en la Luna, esto podría tener implicaciones emocionantes para futuras misiones lunares. En las próximas décadas, los astronautas podrían aprovechar el calor volcánico para generar energía, derretir hielo para obtener agua o incluso calentar las bases construidas en la helada superficie lunar. Pero los recientes descubrimientos geológicos no se limitan al satélite natural de la Tierra. También aprendemos más sobre las lunas volcánicas más allá de nuestro sistema solar. La detección de una exoluna posiblemente volcánica orbitando el exoplaneta WASP-49b a unos 635 años luz de distancia significa que la actividad volcánica podría ser una característica común entre las lunas. Hasta ahora, la luna Io de Júpiter ostentaba el título del cuerpo más volcánico que conocemos, pero los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA podrían haber encontrado un nuevo candidato. Esta potencial exoluna salió a la luz cuando los científicos observaron una nube de gas de sodio alrededor del exoplaneta. Pero el asunto es que las nubes de sodio son inusuales en las atmósferas planetarias y pueden indicar actividad volcánica. La nube de sodio cerca de WASP-49b presentaba un comportamiento extraño e inesperado. Se movía de manera errática, cambiaba de tamaño y ocupaba un espacio demasiado grande para ser explicado por la propia atmósfera del exoplaneta. Los científicos pensaron que la nube podría ser generada en realidad por una exoluna volcánicamente activa en órbita alrededor de WASP-49b. Se sabe que las lunas volcánicas como Io liberan gases como dióxido de azufre, sodio y potasio, que forman enormes nubes alrededor de sus planetas progenitores. Io, por ejemplo, produce regularmente grandes cantidades de gas que forman una nube que rodea a Júpiter hasta 1000 veces el tamaño del propio gigante gaseoso. Si algo similar ocurriera cerca de WASP-49b, la nube de gas podría ser una pista de actividad volcánica en una exoluna que orbita el planeta. Las observaciones del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile parecen confirmar esta teoría. La nube de sodio alrededor de WASP-49b está situada muy por encima de la atmósfera del exoplaneta y se comporta de maneras que no coinciden con la órbita de 2,8 días terrestres del exoplaneta. Esto podría sugerir que se origina de un cuerpo separado, probablemente una luna con actividad volcánica. Además, WASP-49b y su estrella anfitriona están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que la nube de sodio sea aún más inusual. La tasa observada de liberación de sodio, más de 100.000 kilogramos por segundo, puede ser un indicio de una fuente volcánica inmensamente poderosa. Si los científicos verifican la existencia de esta exoluna, sería el primer descubrimiento de una exoluna volcánica. De regreso en nuestro sistema solar, Io sigue siendo el principal objeto espacial que nos ayuda a comprender las lunas volcánicas. Recientemente, la nave espacial Juno de la NASA proporcionó algunas de las imágenes más cercanas de Io desde la misión Galileo hace más de 25 años. La intensa actividad volcánica de Io es causada por el calentamiento por marea, resultado del tirón gravitacional de Júpiter y lunas cercanas como Europa. Este juego de fuerzas genera una enorme fricción dentro de Io, lo que produce un calor que alimenta erupciones volcánicas continuas. Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes de Juno fue un nuevo volcán que apareció justo al sur del ecuador de Io.
Las imágenes de Juno muestran una gran y compleja región volcánica de aproximadamente 111 por 178 kilómetros de tamaño. Lo más asombroso, no estaba allí cuando Galileo fotografió el mismo lugar en 1997. Este nuevo volcán se formó cerca del volcán conocido previamente como Kanehekili. Los investigadores dicen que esta nueva estructura volcánica es un gran cambio que resalta la naturaleza dinámica de la superficie de Io. La región ecuatorial de Io alberga la mayoría de sus volcanes debido al intenso calentamiento por marea que experimenta. Las erupciones más potentes emiten gases sulfurosos y producen brillantes flujos de lava. Cubren la luna con depósitos coloridos y ricos en azufre. La imagen de JunoCam, tomada desde aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia, muestra a Io iluminado dramáticamente por la luz solar reflejada en Júpiter y puedes ver una vista impresionante de su superficie volcánica en constante cambio. A pesar de estas detalladas observaciones, aún hay muchos misterios sobre el vulcanismo de Io. Los científicos están particularmente interesados en cómo el calentamiento por mareas afecta el interior de Io y si tiene un océano de magma subterráneo. Además, los investigadores intentan entender qué desencadenan los diferentes tipos de erupciones, por ejemplo, penachos en comparación con flujos de lava, y cómo los gases volcánicos dan forma a la superficie y a la delgada atmósfera de Io. El estudio de las lunas volcánicas, desde Io hasta la posible exoluna cerca de WASP 49b, arroja luz sobre cómo las fuerzas de marea crean actividad volcánica. No te asustes, pero la luna está encogiéndose y arrugándose más o menos como una uva que se convierte en pasa. Esto sucede porque nuestro satélite natural ha estado reteniendo su calor interno durante más de 4.000 millones de años, pero su núcleo está enfriándose y volviéndose más denso. A diferencia de la piel flexible de una uva, la superficie lunar es bastante frágil. Esta fragilidad provoca que se formen fallas donde distintas secciones de la corteza se empujan entre sí, lo que lleva a lo que los científicos llaman terremotos lunares. Hasta ahora nuestro satélite se ha reducido a aproximadamente 45 metros en circunferencia. Es un cambio tan pequeño que no afectará la apariencia de los eclipses ni las fases de la luna. Los ciclos de marea tampoco cambiarán, ya que la masa de la luna realmente no ha variado. Este proceso de contracción no nos afectará directamente aquí en la Tierra, pero eso no significa que todos los humanos estén seguros. Los temblores lunares causados por el proceso de contracción han sido motivo de preocupación desde hace años. Durante las famosas misiones Apolo, los astronautas de la NASA dejaron sismómetros en diferentes puntos de la Luna. Se trata de aparatos capaces de identificar la actividad sísmica en la superficie lunar con una precisión excepcional. El equipo estuvo operativo durante varios años y logró capturar más de 12.000 sismos lunares con magnitudes que iban de 2 a 5. Hasta 1977 se pudo identificar 4 tipos distintos de temblores. Algunos sismos, como los causados por impactos de meteoritos, eran relativamente fáciles de reconocer. Sin embargo, la causa de los llamados sismos superficiales lunares sigue siendo un misterio para los científicos y eso puede ser un obstáculo para futuras misiones en el suelo lunar. Como lo indica su nombre, los sismos superficiales ocurren relativamente cerca del suelo, entre 50 y 220 kilómetros bajo la corteza. Investigaciones recientes sugieren que estos temblores son provocados por la compresión de la superficie lunar, lo que lleva a la formación de fallas de cabalgamiento donde una capa es empujada hacia arriba y sobre otra. Este estudio también descubrió dónde se encuentran los epicentros de los sismos más fuertes. Todo comenzó en la región del Polo Sur, precisamente donde queremos establecernos. El interés en el Polo Sur lunar alcanzó su punto máximo en el año 2023, cuando la misión Chandrayaan-3 de la India aterrizó con éxito y desplegó un vehículo explorador para investigar la zona. La NASA también tiene planes para el mismo lugar y su ambicioso objetivo es llevar astronautas ahí por primera vez. La misión Artemis 3, programada para el 2026, tiene 13 posibles lugares de aterrizaje en el Polo Sur, representados por los cuadrados azules que se muestran aquí. Una de las opciones está situada dentro de una estructura geológica llamada The Gerlach Rim 2, que es una zona estratégica para la exploración. Podría tener hielo porque partes de ella están completamente a oscuras. Sin embargo, está lo bastante cerca de áreas que sí reciben luz solar, lo cual es crucial como fuente de energía. Ahora observa los puntos rosa en el mismo mapa.
representan los posibles epicentros de los terremotos lunares más fuertes registrados por la misión Apolo. Eso significa que las fallas de cabalgamiento de la zona podrían ser bastante jóvenes y potencialmente activas, lo que representa un verdadero peligro para la tripulación de Artemis 3. Estos astronautas viajarán hacia la órbita lunar en el transcurso de 30 días y 2 miembros de la tripulación descenderán a la superficie y pasarán aproximadamente una semana en el Polo Sur. Sus caminatas lunares serán muy complicadas, dadas las temperaturas extremas de estas regiones permanentemente sombreadas. La presencia de sismos lunares y posibles deslizamientos de tierra solo añade más peligro a esta misión, ya que este fenómeno es mucho más aterrador que los terremotos. El sismo lunar más fuerte registrado tuvo una magnitud de 5,7. Podrías pensar que no es para tanto, considerando que países como Chile, Colombia y Papúa Nueva Guinea experimentaron terremotos de magnitud similar en el 2023 sin daños significativos. Sin embargo, la atracción gravitacional en la Luna es más débil que en la Tierra, por lo que se siente como un temblor suave en nuestro planeta podría ser un fenómeno muy potente allá arriba. Esto ocurre porque no estás tan firmemente conectado a la superficie de la Luna como lo estás en la Tierra, lo que significa que las ondas sísmicas pueden hacer que la superficie se mueva más libremente. Existe también una gran diferencia en la duración. Los terremotos suelen durar entre 10 y 30 segundos, y algunos pueden prolongarse hasta 2 minutos. Un sismo lunar puede persistir mucho más tiempo. Nuestro satélite es esencialmente una esfera sólida, rígida y seca. Así que cuando un temblor sacude la superficie de la Luna, resuena con fuerza sin ningún medio natural de disipación. Los sismos lunares pueden durar unos 10 minutos o incluso más, con pequeños temblores que persisten durante horas. Estos nuevos hallazgos sobre los sismos superficiales lunares en realidad no cambiarán los posibles sitios de aterrizaje para Artemis 3, ni afectarán la duración de la misión. Esto se debe a que estimar con precisión la frecuencia con la que una región específica experimenta estos temblores es complicado e impredecible. Lo que los científicos sí saben es que estos sismos superficiales no son muy comunes y representan un bajo riesgo para las misiones de corto plazo en el suelo lunar. Pero esa situación cambia por completo si pretendemos habitar a largo plazo en la Luna, y eso podría suceder antes de lo que esperamos. La misión Artemis 3 representa un primer paso importante hacia la colonización espacial. China también está dando los primeros pasos para establecer una base lunar permanente en el Polo Sur para el año 2040. Su estrategia incluye el uso de impresiones en 3D y la producción de ladrillos a partir del suelo lunar para la construcción de la base lunar. Eso suena fascinante, pero montar un sistema como ese conlleva una serie de desafíos, incluyendo lidiar con la intensa radiación cósmica, la falta de agua y, por supuesto, los prolongados terremotos lunares. A lo largo de miles de millones de años, la superficie de la Luna ha sido golpeada por asteroides y cometas, lo que ha provocado que constantemente se desprendan fragmentos debido a los impactos. Por esta razón, todo el material de la superficie está bastante suelto. Así que, cuando ocurren sismos, las pendientes pueden volverse susceptibles a deslizamientos de tierra o a la formación de nuevas fallas. Las futuras colonias ubicadas demasiado cerca de estas pendientes inestables pondrían en riesgo a los habitantes de estas bases lunares. Además, el polvo lunar trae más complejidad porque, al no haber erosión ni agua que lo suavice, puede endurecerse hasta alcanzar la dureza del vidrio. Si realmente queremos entender cuán peligrosos podrían ser los sismos lunares para las personas que vivan y trabajen en la Luna en el futuro, las agencias espaciales aún necesitan trazar un mapa y obtener nuevos datos sísmicos, y no solo del Polo Sur, sino de todo el satélite. En el año 2025, la misión del Conjunto Sísmico FARSIGHT, o FSS por sus siglas en inglés, planea desplegar 2 de los sismómetros de mayor precisión en el cráter Schrödinger ubicado en el lado oscuro de la Luna. Descubrir lo que está sucediendo en el terreno allí es crucial para comprender la compleja estructura lunar y su dinámica interna. Los científicos todavía están intentando determinar si la falta de actividad sísmica registrada en el lado lejano de la Luna se debe a que los instrumentos actuales no son capaces de detectarla o si se relaciona con algún tipo de interferencia causada por material fundido en el manto. Una vez que tengan esta respuesta, será más fácil entender el fenómeno de los sismos superficiales de la Luna y evaluar sus implicaciones para futuros asentamientos en nuestro satélite natural. Quizás hayas escuchado que la Tierra también se está encogiendo, pero es un proceso diferente. Básicamente la Luna se está reduciendo porque su núcleo se está enfriando naturalmente.
El núcleo de la Tierra también se está enfriando, pero nuestro planeta tiene una corteza con placas tectónicas a diferencia de la Luna, que solo tiene una placa. Por lo tanto, la energía del núcleo de la Tierra mueve esas placas o se libera a través de erupciones volcánicas. La Tierra en realidad está perdiendo masa en general debido a la pérdida atmosférica. Nuestro planeta pierde alrededor de 45 millones de kilogramos por año, principalmente por una atmósfera con fugas. La gravedad de la Tierra no es tan fuerte como para retener las partículas más ligeras como el hidrógeno y el helio que se escapan al espacio. Pero no te preocupes, estos números no son motivo de alarma considerando que la atmósfera de nuestro planeta pesa alrededor de 5.000 billones de toneladas. Un número que ni siquiera puedo imaginar. En otras palabras, llevaría muchas veces la edad actual del universo que se evapore por completo. Bueno, eso me hace respirar más tranquilo. ¿Y a ti?